Meditación en la palabra del Señor. El tema para esta oportunidad es lo que Dios exige. Y tengo mi Biblia abierta en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que dice de la siguiente manera: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Estamos entonces mirando en esta escritura lo que Dios exige del ser humano, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere que nosotros pongamos por obra. Y en este solo versículo de la palabra del Señor encontramos 5 exigencias que el Señor le hace al ser humano para poder bendecirlo, para poder guardarlo, para poder librarle de todo mal y para poder estar Dios en el corazón del hombre. Así que Dios exige. Muchas personas piensan que Dios no exige nada. Ellos han aprendido a que Dios está en los cielos y que ellos pueden hacer lo que les venga en gana, que ellos pueden hacer lo que les interesa a ellos nomás. Pero déjeme decirle que por eso es importante leer las Sagradas Escrituras, por eso es importante estudiar la palabra del Señor, porque allí es donde encontramos lo que Dios hace, lo que Dios piensa, lo que Dios necesita del hombre y lo que Dios le exige al hombre. De tal manera que podemos mirar en esta oportunidad 5 cosas que Dios exige en este versículo a nosotros, a todos los seres humanos. Y ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Hermano y amigo, déjeme decirte en esta oportunidad que Dios exige que el hombre le tema. Temer a Dios es reconocerlo. Temer a Dios es obedecerle. Temer a Dios es creer que Él existe, que Él es grande y poderoso. Temer a Dios es entonces entregarle la vida a Él y andar una vida temerosa de Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, lo primero que Dios exige del hombre es que usted tema a Dios. Hay muchas personas que dicen no temer a Dios. Hay muchas personas que no quieren tener temor de Dios en su corazón. Hay muchas personas que quizás piensan que el temer a Dios es tenerle miedo. Y realmente no es tenerle miedo. A Dios se ama, no se le tiene miedo. A Dios se le obedece, no se le tiene miedo. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Porque Dios es nuestro Padre Celestial. La segunda cosa que el Señor exige es que andes en todos sus caminos. Mire, usted y yo, estimado hombre, mujer, niño que me está escuchando en esta oportunidad, Dios nos exige que andemos en todos sus caminos. Es una exigencia divina, es una exigencia de nuestro Padre Celestial. Es una exigencia que debemos cumplir al pie de la letra, porque lo que Dios exige se cumple, quiera el hombre o no quiera. Y lo mejor es que nosotros cumplamos con esa exigencia que el Señor tiene para todos nosotros, pues entonces la palabra del Señor dice que andes en todos sus caminos. Ahora, los caminos de Dios son para enderezar los caminos de los hombres. Los caminos de Dios conducen a acercarse más a Dios. Los caminos de Dios son aquellos que el hombre necesita para vivir en paz delante de Dios, en paz delante de la humanidad, en paz delante de sí mismo. Los caminos de Dios son perfectos. Los caminos de Dios son agradables ante el alma de la persona. Y los caminos de Dios son caminos especiales que conducen a la salvación y a la vida eterna.
tal manera, hermano y amigo, que Dios tiene establecido su camino. Dios tiene establecido por dónde debe el hombre andar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero estamos hablando de que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del Seol abajo. El Señor exige que el hombre ande por sus caminos. Quizás andar por el camino del Señor no es fácil. Quizás andar por el camino del Señor para usted es algo difícil, pero quiero decirte en esta oportunidad que si tú aprendes a andar por el camino de Dios, Dios será tu guía, Dios será tu lámpara, Dios será tu guardador, Dios será el que te guía y te conduce por la senda de la vida eterna. Por eso la Biblia dice: paraos en los caminos y examinad cuál sea el buen camino y hallaréis descanso para vuestra alma. De tal manera que la segunda cosa que el Señor exige al hombre es que ande en sus caminos. La tercera cosa que el Señor nos exige a nosotros los seres humanos es entonces que lo amemos. La Biblia dice que entre el decálogo de la ley de Dios está el primer y gran mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces este versículo nos está diciendo, o nos está enseñando más bien, que usted y yo debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Que a Dios se le ama con el corazón, que a Dios se le ama con la mente, que a Dios se le ama con el pensamiento, que a Dios se le ama en espíritu y en verdad. Entonces Dios exige que usted le ame. Dios exige que usted muestre su amor, que usted sacrifique su vida por amor de Dios. La Biblia dice que Dios nos ha amado dándonos a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahora Dios está exigiendo que tú le ames, que tú le obedezcas, que tú te entregues a Él, que tú te dejes guiar por ese camino maravilloso, que tú aprendas a dedicarle su corazón al Señor. Por eso el Señor una vez llamó a Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le volvió a llamar la segunda vez para decirle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le llamó la tercera vez para probar el amor de Pedro y volvió a decirle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y yo creo que Dios está preguntando a ti en esta oportunidad: fulano de tal, ¿me amas? ¿Me amas más que tu esposa? ¿Me amas más que tus hijos? ¿Me amas más que el dinero? ¿Me amas más que el trabajo? ¿Me amas más que tus pertenencias? Pues quiero decirle, estimado oyente, que Dios exige entonces que le amemos de verdad, que le amemos de corazón, que le amemos con toda el alma. Cuando un ser humano ama a Dios, le obedece. Cuando un ser humano ama a Dios, lo adora. Cuando un ser humano ama a Dios, lo respeta. Cuando un ser humano ama a Dios, entonces el amor de Dios se manifiesta en él. Dios exige que lo ama. Y este tercer elemento es muy importante porque el Señor nos amó primero, porque el Señor nos dio su amor, y de ese amor debe estar reflejado en su vida y en mi vida. No es un amor pasajero, no es un amor de boca, no es un amor de un dicho nomás: yo amo a Dios. No, debe ser un amor sincero, un amor que sale del corazón, un amor que se extiende más arriba de los cielos y que se extiende en toda la extensión de la vida del ser humano para con Dios. Amigo, te digo en esta tarde: ama a Dios. Hermano, te exhorto en esta oportunidad: ama a Dios de corazón. El Señor muchas veces reprendió a los judíos y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues quiero decirte en esta oportunidad: ama a Dios de corazón, ama a Dios con toda el alma,
ama a Dios con todas las fuerzas. El siguiente elemento que el Señor exige al ser humano es que el hombre, que la persona, que usted y que yo sirvamos a Jehová con todo el corazón y con toda la mente. Bueno, pero ¿qué es servir a Dios? Servir a Dios es amar. Servir a Dios es obedecerle. Servir a Dios es hacer su voluntad. Servir a Dios es ir donde Él lo envíe. Es hacer lo que Él le ordene hacer. Es dejarse guiar por donde Él quiere llevarlo. Servir a Dios es ponerse a las órdenes de Dios. Si el Señor te dice, ve allá, tú vas porque le estás sirviendo a Él. Si el Señor te dice, haga esto, lo hacemos porque le estamos sirviendo a Dios. La Biblia dice que no sirviendo como al ojo, no, sino sirviendo de corazón para Dios. Servirle a Dios es muy fácil y debemos hacerlo entonces de una manera muy entera, de una manera muy especial, de una manera muy bonita y con mucha voluntad, porque hermano y amigo, el que le sirve a Dios, entonces Dios se agrada de su servicio, de manera que Dios exige que el hombre le sirva, que el hombre haga su voluntad, que el hombre cumpla con su mandamiento, que el hombre realice sus obras y que el hombre entonces cumpla con aquello que el Señor le ha ordenado en la palabra del Señor. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que le sirvieron a Dios y que Dios los bendijo y que Dios los prosperó y que Dios hizo de ellos entonces grandes servidores. Y estamos hablando del profeta Elías, estamos hablando de Moisés, estamos hablando del mismo David, del mismo Salomón, personas que en su vida, que en su niñez, que en su juventud le sirvieron a Dios, como Juan el Bautista, como el apóstol Pablo, como Timoteo, personas que dedicaron su vida al servicio al Señor y que porque le sirvieron a Dios entonces recibieron grandes bendiciones del Señor. Entonces, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el siguiente elemento que tenemos en esta tarde es que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Algo importante podemos mencionar en esta hora de lo que Dios exige acá en este capítulo 10, versículo 12 del libro de Deuteronomio. Y es entonces que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios. La Biblia dice que el Señor nos ha dado mandamientos para que nosotros los guardemos. Claro que lo que Dios da o lo que Dios ordena es para el hombre y para que el ser humano entonces los guarde en su vida, en su corazón. Guardar los mandamientos del Señor no es coger una escritura y meterla dentro de un cajón y no volverse a acordar más. Guardar los mandamientos del Señor no es tomar la Biblia y hacerle un altar y dejarla allí. No, Señor, guardar los mandamientos del Señor es aprendérselos, es leerlos, es ponerlos por obra, es ponerlos en práctica en la vida diaria con un corazón temeroso delante de Dios. Los mandamientos del Señor no son gravosos, los mandamientos del Señor son para usted, son para mí, son para todos los seres humanos. Y Dios le exige al hombre que guarde sus mandamientos, porque en sus mandamientos hay prosperidad, porque en sus mandamientos hay bendición, porque en sus mandamientos está la inteligencia, porque en sus mandamientos está el conocimiento, porque en sus mandamientos está todo lo que el Señor quiere que el ser humano sea y todo lo que el Señor quiere que el ser humano haga y todo lo que Dios quiere que el ser humano practique se encuentra en los mandamientos de Dios. Y sus mandamientos y estatutos no son una carga. Hay personas que piensan que obedecer a Dios, que amar a Dios, que guardar sus mandamientos se convierte en una carga, se convierte en un dolor, se convierte en un estrés. Pero déjame decirte en esta oportunidad que guardar los mandamientos de Dios traen salvación. Guardar los mandamientos de Dios traen esperanza. Guardar los mandamientos del Señor traen
traen descanso para el alma. Mucha gente está cansada, mucha gente está cargada, mucha gente está afligida en este tiempo, pero es porque no ponen por obra los mandamientos de Dios, porque no ponen en práctica los estatutos del Señor, porque se olvidan del mandamiento, porque echan a sus espaldas la dirección divina y lo que el Señor ha establecido en su palabra. Pero estamos en esta tarde contemplando este mensaje y es lo que Dios exige. Ahora mi pregunta sería, estimado oyente, Dios exige muchas cosas para el ser humano, pero en esta oportunidad hemos mencionado solamente 5 en este versículo, y mi pregunta entonces sería, ¿usted está cumpliendo con la exigencia de Dios de temer a Jehová tu Dios? ¿Usted está cumpliendo con la exigencia de ser un ser humano temeroso de Dios, respetuoso de Dios? ¿O todavía no has aprendido el temor de Jehová? Pues la Biblia dice, venid hijos, oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea ver buenos días? ¿Quién es el hombre que desea ver días buenos? Pues guarda tu lengua del mal y aparta tu pie de hacer lo malo. Eso es lo que dice pues la palabra del Señor. Pero la pregunta que vuelvo a formularte en esta oportunidad es, ¿en qué camino andas? ¿Estás andando en el camino del Señor o no estás andando en los caminos de Dios? ¿Cómo es tu vida delante de Dios? ¿Te deleitas en pecar y en desobedecer? ¿Te deleitas en hacer lo malo? ¿O por el contrario, estás andando en el camino de la fe, en el camino de la obediencia, en el camino de la justicia, en el camino de la santidad? Estimado oyente, es para que usted medite en esta oportunidad en la palabra del Señor. Pregunta siguiente, ¿qué tanto amas a Dios? ¿Lo amas de verdad, verdad? Cuando uno ama al Señor, uno va donde Él va, hace lo que Él quiere, vive como Él quiere que uno viva. ¿Estás amando a Dios de verdad, verdad? ¿O estás amándole de labios solamente? Pues el Señor quiere gente que le ame con el alma, con el corazón, con toda su mente. Pregunta siguiente para esta oportunidad es, ¿estás guardando los mandamientos de Dios? Si no lo estás guardando, desde hoy puedes comenzar a guardarlos, a ponerlos por obra, a atesorarlos en tu corazón para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde. Y por último, ¿estás sirviéndole a Dios? Yo te digo en esta oportunidad, sirve a Dios de corazón. Sirve a Dios con toda el alma, sirve a Dios con todas tus fuerzas, sirve a Dios porque al que Dios le sirve, Dios lo bendice, Dios le paga bien, Dios lo guarda, Dios lo prospera, y cuando el Señor venga se llevará a sus servidores para que le sirvan en el reino de los cielos. De manera que Dios exige porque Dios está vivo, Dios exige porque Él es mayor que todos los seres humanos, porque Él está por encima de todos, porque Él es el creador y porque Él nos da la vida. De manera que mi consejo en esta tarde lo resumo en esta palabra: sirve a Dios de corazón y Dios te bendecirá el resto de tu vida. Que Dios le bendiga. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata.